Dicen que las historias más aterradoras no nacen de la imaginación, sino de lo que realmente ocurrió. Lo que escucharás a continuación está basada en hechos que, según sus protagonistas, fueron completamente reales. Tú decides si creer o apagar la luz. Bienvenidos a una nueva historia que no vas a poder sacar de tu cabeza. No, no estoy loco. Lo repito cada vez que cierro los ojos y lo veo sentado ahí, en el sillón verde, ese que nadie más se atreve a usar desde el día de su muerte. Mi tío Ernesto murió hace 5 años. Lo atropelló un camión a pocos metros de su casa, justo donde empezaba la curva del barranco. Murió en el acto. No hubo funeral abierto. Su ataúd estuvo sellado desde el principio. Mi madre dijo que fue lo mejor, ya que su cuerpo quedó totalmente destrozado. Desde entonces, la familia se separó un poco. Él era el alma de todo. Siempre estaba contando historias, cocinando y haciendo bromas pesadas. Lo que nunca dijimos en voz alta es que a veces se comportaba como medio raro, como si hablara con alguien que no estaba, como si escuchara cosas que los demás no oíamos. Simplemente creíamos que era parte de sus juegos. Yo tenía 13 años cuando pasó aquel accidente. Ahora que tengo 18, he vuelto a vivir en la misma casa, la de mi abuela, donde él también vivió sus últimos días. Vine a ayudarla, porque ya no puede valerse por sí sola. Debo admitir que la casa no ha cambiado para nada. El mismo olor a madera vieja, las mismas cortinas empolvadas, las mismas fotografías en la pared, y no podía faltar aquel sillón, ese sillón maldito color verde oscuro, justo frente a aquel viejo televisor. Nadie se sienta ahí. No es que esté prohibido ni nada, es que simplemente no se siente bien hacerlo. Es como si hubiera algo extraño esperándolo. La primera noche que dormí en la casa, tuve un sueño medio raro. En él escuchaba el crujido del paso en el pasillo, como cuando alguien camina lento, muy lento, como querer pasar desapercibido. Me desperté inmediatamente empapado en sudor. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, pero al volver, el sillón estaba movido, girado, como si alguien lo hubiera estado mirando hacia la puerta mientras pasaba por ahí. No dije nada. Pensé que tal vez lo moví sin darme cuenta en el transcurso del día. La segunda noche fue muy diferente. Me desperté en la madrugada. Habían sido como las 2. Estaba ya despierto en el comedor, con los auriculares puestos, cuando de pronto sentí un olor raro, fuerte a la vez. Era un olor a cigarrillo. Entonces recordé que mi tío fumaba mucho. Siempre usaba la misma marca, Piedra Negra. No he vuelto a oler ese humo desde que él murió. Me quité los audífonos de inmediato, pero no había más que silencio, pero el aire seguía denso. Me asomé al pasillo y vi que la luz de la sala estaba encendido. Eso fue lo que más me desconcertó y me puso la piel pálida, porque estoy seguro de haberle apagado antes de irme a dormir. Caminé en silencio hacia la sala, pero esta estaba vacía. Y para mi sorpresa, había un cenicero, y este contenía una colilla vieja, medio consumida, con la marca Piedra Negra, marca que, como dije, era la favorita de mi tío, que murió en ese accidente.
En ese momento mi corazón empezó a latir con mucha fuerza. No podía contarle a mi abuela, ya que ella tenía problemas del corazón y no quería asustarla ni ponerla en riesgo. Así que me fui a dormir con mi corazón latiendo demasiado rápido, como que si me quisiera dar un paro cardíaco. De seguro alguna vez has tenido esa sensación. La tercera noche fue cuando definitivamente confirmé lo que creí que podía ser lo que vi con mis propios ojos. Yo estaba dormido, o al menos eso creía, hasta que escuché la voz, una tos ronca conocida. Me senté en la cama, temblando de miedo, y ahí estaba él, sentado en el sillón verde, fumando cigarrillo. Era mi tío Ernesto. Lo vi claramente, como si fuera todavía un ser vivo. Llevaba la misma camisa a cuadros que usaba siempre, los jeans gastados y una lata de cerveza en su otra mano. Su mirada no era la misma de siempre. No me dijo nada, solo me miró y sonrió, pero no era su sonrisa de siempre. Era otra cosa, fría, lenta y descompuesta. Corrí a la habitación de mi abuela. Ella dormía aún. Volví a la sala con mucho valor, pero ya no estaba. Solo estaba el sillón, aún girado con dirección hacia la puerta, y la cerveza abierta, goteando sobre la alfombra, y en el estante el cenicero con colillas de sus cigarrillos favoritos. Desde aquella noche todo cambió. Las luces parpadean a la misma hora, siempre a las 2:47 am. El sillón se mueve ahora a todas direcciones. A veces escucho la radio antigua prenderse sola en una emisora que ya no existe. Y cada vez que me acerco a esa sala, siento que hay algo más ahí, como si él siguiera sentado esperándome. Anoche conversé con mi abuela. Le conté todo lo que había pasado en estas 3 noches. Pensé que iba a decir que estaba imaginando cosas o que estaba loco, pero no. Ella bajó la mirada y dijo algo que me dejó aún más helado. Tu tío realmente nunca dejó esta casa. Su cuerpo sí, pero su alma no. Lo enterraron en el cementerio, pero su espíritu se quedó donde más tiempo vivió, que es aquí, en esta casa. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, cuando recién había llegado. No te lo dije, porque no se me había mostrado conmigo, me respondió, y ahora lo hizo. Significa que te eligió a ti. ¿Elegirme? ¿Pero para qué? Le pregunté a mi abuela con mi voz entrecortada, pero ella no me dijo nada más. Entonces, esa noche decidí dejar una cámara grabando, apuntando hacia el sillón, y lo que capturé me ha hecho plantearme seriamente mudarme y no volver jamás a la casa de mi abuela. A las 2:47 am, la cámara capta cómo el sillón gira lentamente y una figura borrosa apenas visible aparece sentada y sonríe. Es mi tío, mirando directamente al lente de la cámara con una mirada perturbadora. No sé qué hacer yo. Ya no quiero seguir aquí, pero mi abuela me dice que no me preocupe, que él solo quiere compañía y que no se irá de allí hasta que alguien lo reemplace en ese maldito sillón. Cuando compré aquella vieja casa a las afueras de aquel pueblo, muchos me dijeron que era una ganga, demasiado buena para ser verdad. Me decían, no sé si era para hacerme sentir bien o para ocultarme el misterio que había allí. Esa casa tenía 3 habitaciones, un jardín trasero y una pequeña barandilla.
El único detalle es que llevaba más de 20 años deshabitada, pero eso no me importaba para nada. Me gustaba pensar que estaba llena de historias y muchas cosas por descubrir. Durante las primeras semanas todo fue normal, o al menos eso creía yo. Pero una tarde, mientras limpiaba el cuarto del fondo, moví un viejo ropero empotrado que parecía no haber sido tocado en varias décadas. Al hacerlo, noté algo extraño. Detrás del mueble había una especie de marco de una puerta, cubierto con yeso y un papel tapiz muy antiguo. No estaba sellado de forma profesional. Era como si alguien hubiese querido esconderlo, pero con prisa, como tratando de ocultar. Sentí un escalofrío inmediatamente. No sé por qué, pero una parte de mí me decía que no debía tocar eso. Pero obviamente lo toqué. Fui por una espátula, rompí la parte del marco y tras unos minutos descubrí una puerta de madera. Sorpresiva, era una puerta de madera, pero sin manija, con una cerradura oxidada. Estaba cubierta de polvo, como si el tiempo hubiera pasado por ella. Después de varios intentos y golpes, logré abrirla, empujándola con el hombro. El sonido de la madera crujiendo fue como una queja o una advertencia. Dentro había un pasillo angosto, apenas iluminado por la poca luz que entraba desde el cuarto. Las paredes eran de piedra sin revocar y el aire olía a humedad, a encierro y a algo más extraño, algo que no supe identificar en ese momento. Avancé con curiosidad lentamente, usando la linterna del celular. El pasillo terminaba en una pequeña habitación cuadrada, pero esta no tenía ventanas ni muebles, ni nada que delatara su uso, salvo por algo en el centro, una vieja silla de madera. Alumbré con dirección a esta y encontré atada a ella. Había una muñeca antigua de porcelana, agrietada, con un vestido blanco cubierto de polvo y sus ojos eran azules, parecían seguirme incluso con la tenue luz que había. Sentí una presión en el pecho. No era miedo aún, era como si mi cuerpo supiera que algo estaba mal antes de que mi mente lo procesara. Me acerqué para observarla detenidamente y entonces noté algo más. Había dibujos en las paredes, hechas con carbón, círculos, símbolos, palabras en un idioma que no reconocí. No eran decorativos, eran rituales oscuros e inquietantes. Fue entonces cuando escuché un golpe. Pensé que venía de afuera, pero no, venía de dentro, desde esa habitación maldita. Eran golpes secos, como si algo estuviera rasgando la pared desde el otro lado. Retrocedí de inmediato, tropezando con la entrada. Apagué la linterna sin pensarlo, como si apagar la luz me fuera a ser invisible. Pero qué grave error cometí. Entonces, un silencio se apoderó de la habitación y de pronto giré y la muñeca ya no estaba en la silla. Te juro por lo más sagrado que no escuché ningún movimiento, simplemente ella ya no estaba allí. Entonces salí corriendo, cerré esa maldita puerta con lo que pude, clavos, cinta, muebles, todo. Esa noche dormí en el coche, no podía estar dentro de la casa, peor aún sabiendo que esa muñeca ya no estaba encerrada en esa habitación. Pero eso no fue todo. Las siguientes noches, desde la sala, empecé a escuchar risas infantiles, suaves, como si alguien jugara en el fondo de la casa, y a veces veía sombras pequeñas moviéndose entre los cuartos.
pero cuando iba a ver no había nada. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba desde la puerta de mi recámara. No podía moverme, estaba paralizada. Desde el umbral de la puerta distinguí una figura baja, como de una niña. Tenía el mismo vestido blanco de la muñeca. Me miraba, pero su rostro escondía algo raro, solo oscuridad, y cuando intenté gritar, simplemente desapareció. Después de eso, lo entendí. Esa habitación no era parte de la casa originalmente. Alguien la construyó para ocultar algo extraño, para encerrar algo. Al día siguiente, hablé con un vecino mayor del pueblo. Me dijo que hace años antes una familia vivía en esa casa. Tenían una hija que enfermó de algo que nadie pudo explicar. Decía cosas, veía cosas. Cierto día desapareció. Nadie supo de ella y los padres se marcharon, dejaron todo atrás. Decidí volver una última vez a esa habitación. La muñeca nuevamente estaba ahí. Entonces arranqué los dibujos de las paredes, quemé la silla, tiré la muñeca a un pozo en el bosque, pero algo me dice que eso no fue suficiente, que lo que había allí no era humano y que ahora por mi culpa está libre. Si alguna vez encontrás una habitación sellada en una casa antigua, no la abras. No importa la curiosidad, no vale la pena. Y yo lo hice, y desde entonces, todas las noches alguien toca la pared detrás de mi cama y me agradece que lo haya librado y que ahora buscará venganza con la generación que quede de su familia. Desde siempre, mi hermana menor tuvo una imaginación muy activa. Se pasaba horas y horas en su cuarto inventando historias y personajes, hablándoles como si realmente estuvieran allí con ella. Mis padres la veían como algo normal en una niña de 5 años. Yo también, al principio. Pero algo empezó a cambiar cuando nos mudamos a la casa de mi abuela, una construcción antigua en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles secos y con ese olor a madera guardada y humedad que nunca se iba. Era una casa vieja, pero mi padre no podía permitirse otra cosa tras perder su empleo. Las primeras semanas todo parecía tranquila, pero mi hermana empezó a comportarse de cierta manera cada vez más rara. Se encerraba durante casi todo el día en su cuarto, murmurando. A veces la escuchaba reírse sola o cantar canciones que nadie le había enseñado. Una noche, mientras yo iba al baño, pasé frente a su puerta y escuché claramente cómo decía: "No puedo, mamá se va a enojar si salgo tan tarde". Se lo dijo a alguien con tono serio, como si realmente le respondiera a otra persona. Pensé que estaba jugando, pero al siguiente día me armé de valor y le pregunté con quién hablaba. Ella me dijo: "Estuve conversando con Clara". "¿Clara es una amiga del cole?", le pregunté. "No, Clara vive acá, es su casa y está en mi armario". Me reí pensando que estaba bromeando, pero mi hermana no. Me miró muy seria y agregó algo más que me dejó pensativa. "Dice que antes vivió acá, pero que no la dejaron salir nunca". Me quedé fría. Fue una mezcla de risa nerviosa y escalofríos por la espalda. Se lo conté a mis padres, pero me dijeron que no era nada, que seguramente lo había sacado de alguna película o cuento. Así pasaron los días
hasta que una noche algo me hizo despertar. Un ruido seco, como un golpe fuerte en la pared. Me asomé al pasillo y vi la puerta del cuarto de mi hermana entreabierta. Caminé en puntas de pie y cuando empujé la puerta no la vi a ella, pero sí vi la luz del armario encendida y desde adentro se oía su voz hablando bajita. Pero claro, eso no está bien. No deberíamos hacerle eso a mamá. Empujé la puerta del armario y ella estaba ahí, acurrucada en la esquina, hablándole a la oscuridad. ¿Qué estás haciendo ahí?, le grité, más asustada que molesta. Ella me miró confundida, como si yo no debiera interrumpir. Clara se enojó y me dice que ahora tú también vas a desaparecer. ¿Desaparecer?, pregunté, pero no me dijo nada más y se fue molesta a su cama. Esa noche dormí con la puerta cerrada y una silla trabándola, y aún así no pude pegar un ojo. Escuchaba pasos en el pasillo, pasos suaves, como de alguien descalzo, y un susurro constante, no palabras, solo susurros, como si alguien respondiera cerca de la puerta de mi habitación. Las cosas salieron de control cuando mi madre despertó con arañazos en los brazos al siguiente día. Pensó que había sido el gato, pero el gato dormía con mi padre en el sillón. Los arañazos eran finos, como de manos pequeñas. Empezamos a notar que mi hermana estaba pálida, no comía bien, parecía cansada, como si no durmiera, y lo peor, cada vez que alguien mencionaba el armario, se ponía tensa. Llegó un momento en el que ella no quería salir de su cuarto. Decía que Clara no la dejaba. Pero una tarde decidí entrar al armario por mi cuenta. Me metí con una linterna mientras mi hermana dormía. El fondo estaba húmedo, las paredes llenas de dibujos hechos con crayones, figuras de niñas con vestidos, ojos tachados y frases como "no quiero más" y "ella grita en las noches". Y entonces mi linterna falló. Quedé en completa oscuridad y juro que sentí que alguien me respiraba en la nuca. Salí corriendo. Esa misma noche le exigí a mis padres que llamaran a alguien, un sacerdote, un psicólogo o lo que fuera. Vinieron 2 señoras del pueblo, de esas que hacen limpias. Dijeron que el cuarto estaba cargado de energía y que esa casa ya tenía historia. Al parecer, hacía más de 40 años, una niña llamada Clara había desaparecido en esa misma habitación. Nadie supo qué pasó. Los padres murieron un poco después, pero los vecinos decían que la niña no se había ido, que la habían encerrado ahí. Esa noche quemamos los dibujos y por decisión de mis padres pusimos un candado en aquel armario. Mi hermana dejó de hablar sola, pero no volvió a ser la misma. Ahora dibuja menos, no canta, y cada vez que pasamos frente al cuarto de ella nos baja la mirada, como si aún pudiera escucharla. Hace poco, ordenando cajas en el altillo, encontré una foto antigua. Era de la casa con una niña en el jardín. En el reverso decía Clara 1981. La cara era idéntica a la de mi hermana.